Advertencia. Este video es una demostración científica, con fines de divulgación. ¿Tienes acosiles, también llamado langostino americano, en acuarios caseros o los produces a mediana o gran escala? Posiblemente hayas observado que tus especímenes han adquirido una condición con apariencia de terciopelo o algodonosa en su cuerpo, pero ¿no tienes idea de qué podría estar ocurriendo? En este video haré un diagnóstico para saber qué provoca ese aspecto algodonoso y trataré de explicar cómo adquieren ese aspecto, qué efecto tiene en la salud de los langostinos y cómo se podría tratar o solucionar ese fenómeno. Así que, si te interesa saber más acerca de las enfermedades de este crustáceo, quédate hasta el final de este video. ¡Comenzamos! Primero que nada, hablemos un poco acerca de cómo reconocer morfológicamente al langostino Procambrus cracae y un poquito de su biología. Dependiendo de dónde te encuentres ahora, tal vez te hayas topado en algún momento con este crustáceo. Aunque la coloración puede variar, este crustáceo es típicamente rojo. Presenta protuberancias en todo su cuerpo y, particularmente, en esta parte llamada rostro, tiene pequeñas espinas que lo distinguen de otros langostinos o acosiles. Con estos elementos que ya mencionamos, es muy probable que puedas identificarlo también. Probablemente has visto a este langostino exhibido para venta en pequeñas tiendas de acuario, o por qué no, a lo mejor te lo has encontrado libre en cuerpos de agua dulce, como ríos o arroyos. Pero, ¿te has preguntado por qué se encuentra en tu país? ¿Es acaso un crustáceo nativo? El langostino americano es de agua dulce y originario de Estados Unidos y el norte de México. Crece hasta unos 17.5 centímetros de longitud y, debido a su relevancia para la acuacultura, en las últimas décadas fue introducido en todos los continentes excepto la Antártida y Oceanía. Algo a considerar es que los atributos biológicos del langostino americano le permiten adaptarse a las características de los lugares invadidos. Así que Procambrus cracae tiene una impresionante capacidad para colonizar con éxito diferentes ambientes, aunque estos sean hostiles. Por ejemplo, recientemente se ha descubierto que el langostino americano puede sobrevivir a kilómetros de la corriente de agua dulce más cercana y podría potencialmente colonizar aguas marinas a profundidades de hasta 20 metros. Esto muestra que el langostino americano posee notable plasticidad ecológica. Así que, si tienes uno de estos langostinos, pero no te encuentras en esta región del mundo en donde el langostino americano es nativo, entonces el espécimen que tú tienes fue introducido en donde te encuentras actualmente. Ahora bien, ya sea en su hábitat natural o bajo condiciones de cultivo, los langostinos americanos, como cualquier otro crustáceo, están expuestos a patógenos, incluidos bacterias, hongos, virus y parásitos que podrían causarle enfermedades o, peor aún, cuando estos langostinos son introducidos, podrían llevar patógenos causantes de enfermedades a los lugares en donde antes no se habían registrado. Esto es definitivamente algo a tener en cuenta cuando se introduce una especie a un lugar en donde no es nativa y forma parte del principio de bioseguridad. A continuación te muestro cómo identificar si tus especímenes son machos o hembras, a lo que se le conoce como dimorfismo sexual externo. Para fines demostrativos, tomé un espécimen de langostino americano, lo puse con el vientre hacia arriba y buscamos sus poros genitales. Los machos tienen un par de patas modificadas, llamados pleópodos, así como vemos en pantalla. Estos son el primer y segundo par de pleópodos modificados, mientras que en las hembras esas patitas casi no se ven, tal cual se observa también en esta hembra que muestro aquí. Bueno, esperemos que con esto ya puedas distinguir
entre machos y hembras de los langostinos que tengas en tu pecera o cultivo. Ahora estamos en el laboratorio húmedo en donde se mantienen organismos vivos para exploración, toma de muestra, curación y experimentación. Los langostinos que vemos aquí fueron usados en una exhibición, pero ahora nuestra misión es mantenerlos vivos. Lo que hacemos en este momento es tomar uno de los ejemplares que posteriormente utilizaremos para realizar un raspado externo y analizar las muestras en busca de patógenos. Ya con nuestro espécimen separado, vamos al laboratorio de microscopía. Lo que haremos primero será una exploración visual. Es evidente que este espécimen presenta zonas algodonosas o aterciopeladas en el exoesqueleto. Ahora lo revisaremos externamente con la ayuda de un estereoscopio para tener una mejor exploración. Esto que vemos aquí es el exoesqueleto del langostino y estamos en la zona cercana a la cabeza que se le conoce como cefalotórax, el cual contiene dentro la mayoría de sus órganos. En la parte lateral se observa una cubierta algodonosa y de la cual haremos un scrape o raspado para poder muestrearlo y revisarlo al microscopio. Bueno amigos, esto es todo por hoy. Espero hayan disfrutado y aprendido a cómo identificar al crayfish, cómo distinguir entre machos y hembras y cómo de primera instancia se puede observar el fenómeno de terciopelo o algodonoso y que pudieran en primera instancia distinguir un espécimen sano con alguno que presenta la apariencia algodonosa o aterciopelada. Si quieren saber más detalles de esta investigación, por favor visiten nuestro canal para conocer detalles de la historia completa y el diagnóstico del aspecto algodonoso o aterciopelado. Hasta la próxima.